Hola a todos, soy Nuria Maglamarti y esto es Petit Comité. Hoy tengo a un invitado que me gustaría que, digamos, su apellido y su cargo contuviesen menos R's de las que contienen realmente. Pero bueno, tendremos que decirlo, es el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y se llama Gabriel Rufián. Hola, y su segundo apellido es Romero. Hola, ¿qué tal? Oye, bien. Bien, ¿no? Poco a poco. Bien, es que es lo que hay. O sea, bueno, que me dijiste que tú también has sido logopeda. Sí, yo fui a logopeda de crío. Primero porque no hablaba mucho y luego confundía el orden de las sílabas. Yo soy zurdo muy cerrado. Todavía incluso cuando estoy muy cansado me cuesta a veces escribir de izquierda a derecha. O sea, tiendo a veces me pasa. Y que creo que le pasa a muchos zurdos, no es nada tampoco. Y entonces fui a logopeda y tampoco pronunciaba bien la R. Y ahora la marco mucho, yo creo que es porque me dieron tanta caña, bueno, me enseñaron. Y entonces es para dignificar el trabajo que has hecho con un logopeda, me parece estupendo. Es bastante probable que en aquella época, si me llegan a decir, o le llegan a decir a mis padres, yo tendría 7 años, que me voy a dedicar a hablar, básicamente la gente hubiera alucinado seguramente. Yo creo que mi madre se lo hubiese tomado muchísimo más en serio, porque de alguna forma yo creo que mis padres pensaron, bueno, es lo que hay, ¿no? La niña en plan tiene sus cositas. Ya no, pero yo creo que aparte del tema este de la R, en mi caso era pues que pues señalaba mucho, ¿no? En lugar de hablar señalaba. Entonces dije, vamos a llevar a este chaval a la logopeda a ver qué pasa, ¿sabes? Sí. Qué fuerte. Bueno, ¿cómo fue tu infancia? Pues como la de cualquier chavala de extrarradio, de clase trabajadora, además en Cataluña, como en Madrid, como en Bilbao, como en Sevilla, seguramente, pues con muchísima inmigración de fuera. En mi caso, pues en Cataluña andaluces, toda mi familia viene de ahí y nada, pues emigraron a Cataluña hace pues como 60, 70 años, a un barrio obrero. Y nada, hijo de padres muy jóvenes, mi madre me tuvo con 17 años y criado sobre todo con mis abuelos, pero porque mis padres trabajaban muchísimo. O sea, una historia muy, muy normal de cualquier chico o chica de clase trabajadora. Y bueno, cuando tú fuiste a clase de niño, había población migrante bastante. Sí, en mi clase no había ni un solo apellido que yo recuerde ahora, ni un solo apellido catalán. No había nadie que hablara catalán en el patio, nadie. ¿Y tú te sentías migrante ahí? No, yo sentí que no era porque yo vivía la gente seguramente que nos esté escuchando que sea de ahí, de Cataluña, conoce, yo soy del fondo de Santa Coloma de Gramenet, que le llaman fondo, pues el fondo del fondo. Y entonces, nada, era mi normalidad, que mis compañeras fueran andaluces, extremeños, murcianos, o sea, hijos o nietos. De gallegos, era mi normalidad. Entonces fue cuando pasé al instituto, a Badalona, al centro de Badalona, sobre todo luego ya a la universidad, donde me di cuenta que había, bueno, pues era más consciente de que yo era un hijo de la inmigración, de la mezcla. Creo que es muy, muy positivo. Por eso me hace gracia cuando, según qué partidos políticos, dicen que en Cataluña el castellano está perseguido, porque es que si no, si fuera cierto, yo no existiría, ¿no? A mí no me lo dicen mucho. De hecho, alguno en privado me dice, joder, macho, es que no te lo podemos decir, porque tengo más acento yo que tú. De eso, tengo más acento yo que tú, ¿no? Pero bueno, una mezcla, y por eso yo me siento más pues muy cómodo en esa mezcla. Y de hecho el bloque de pisos al lado, porque el bloque de pisos donde vivía ya no existe, lo tiraron abajo, lo tiran a Luminosis, pero el bloque de al lado pues ahora está lleno igual que hace 50 años estaba lleno de andaluces, de extremeños, murcianos, etcétera, pues ahora está lleno de pakistaníes, de marroquíes, de indios, me parece muy curioso porque el tema de la identidad catalana como tal, yo tengo amigas de origen marroquí que se sienten catalanas y que se sienten marroquíes. Y entonces, orifeñas o lo que sea, ¿no? Cada una también como con el juego de identidades que nosotros también tenemos, por ejemplo, dentro de Marruecos, ¿no? Que es como muy distinto y muy amplio. Y me parece curioso porque lo veo muchísimo más en casos en Cataluña que en mujeres de origen árabe que se han criado en el resto de España. O sea, y es algo que he notado yo ya a nivel individual y creo que tiene que ver también con que hay algo de los identitarismos que como que va de la mano.
Seguro que tú, bueno, seguro no, tú sabes mucho más por razones obvias, pero mi experiencia personal es que yo creo que sobre todo es más que de una comunidad autónoma, de una ciudad, es de un barrio. O sea, mi patria es mi barrio y mucho de lo que ha pasado en Cataluña no tiene una cuestión, o muchos de nosotros que defendemos que Cataluña sea lo que la gente decida que sea, que se vote, en definitiva, no lo hacemos por una cuestión identitaria o exclusivamente identitaria. Lo hacemos, en mi caso, pues clase trabajadora de izquierdas, muy de izquierdas, a favor del derecho a la autodeterminación. Además, mi barrio, la cuna de la inmersión lingüística, entonces lo hago por una cuestión revolucionaria, de ruptura, de que la gente vote. Un referéndum ya es muy rupturista, es muy de cambio, ¿no? Supone, hay un componente de revolución que creo que cuesta mucho, ahora ya no tanto, pero en su momento costaba mucho de entender desde la izquierda española. Yo me acuerdo conversaciones, discusiones con insignes líderes de la izquierda, a la izquierda del PSOE, que no entendían. Te decían, bueno, pero es que ¿cómo puede ser? Porque Pujol, porque no sé qué. Mira, no tenemos nada que ver con eso. O sea, hay una serie de gente que somos hijos, nietos de gente venida de fuera, que ve que hay un montón de gente en la calle que pide votar, que llevan 1000 banderas diferentes, que hablan 1000 lenguas diferentes y que quieren un cambio, ¿no? O sea, el 15M que sucedió aquí, también en Cataluña, pero en otra medida, es el procés de autodeterminación en Cataluña, y evidentemente hay una serie de partidos políticos que tienen otras ideologías y que tienen dentro del independentismo o del autodeterminismo, pero yo, en mi caso, te puedo asegurar que hay muchísima gente que su identidad es su barrio, es su calle, es su casa, es sus amigos, es su... Sí, y yo incluso yo lo vivo. O sea, a mí, por ejemplo, muchas veces es como, ay, eres marroquí, está un marraqués, y es como, bueno, pues sabes muy bien, pero es que encima yo soy de un lugar muy concreto, soy del norte de Marruecos, que es como muy distinto culturalmente también del sur de Marruecos, soy de una ciudad muy concreta que tiene un ambiente muy concreto, que ha tenido un proceso también político internacional muy distinto. Y creo que eso también conforma simplemente lo que tú dices, ¿no? Que es la necesidad de que la gente pueda decidir sobre el futuro del sitio en el que ha crecido. Y también pensando en el resto del Estado, es que yo estoy convencido que en Cataluña, y de hecho ya ha sucedido, en Cataluña se van dando pasos hacia otro tipo de sistema, hacia otro tipo dijéramos, de organización política, por su propia aritmética, dijéramos, gubernamental o parlamentaria. El resto del Estado se vería beneficiado. Galicia, Euskadi, Cataluña, Andalucía, naciones sin Estado, si consiguieran que la gente decidiera su futuro, su estatus político, creo que sería muy bueno para el resto del Estado. Sí, también es una cuestión, creo que de una neura social que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones que siente que los ciudadanos sienten que pueden tener. Aparte, y esto ya lo digo yo desde fuera, porque lo vivo desde fuera al final, no soy española, de momento, ni quiero serlo, también te digo. Que pone en tu DNI, ¿no? Aquella frase que nos decían a nosotros siempre. Sí, literalmente. A mí se me lo preguntan cada día en Twitter. ¿Pero qué pone en tu DNI? Bueno, a mí me encanta porque a mí me dicen, pero tú no eres española, pero con lo bien que hablas el castellano, ¿de verdad no te hemos dado la nacionalidad? Y entonces es como... Qué fuerte, porque es una cuestión puramente clasista. Yo ahí lo veo. O sea, yo soy hija de la colonización en estado puro. Yo he nacido en una pseudo burbuja que es la prolongación de España, que en verdad somos como el material un poco diplomático que le beneficia a España, básicamente. Solo pues que algunos hemos escarrilado de esa avenida. Pero yo creo que sí que influye mucho en la psique del propio país, que viene y que proviene también de una ruptura muy grande. Y yo, por ejemplo, cuando empecé pues, a enterarme un poquito de toda la movida de la guerra civil, de la ley de amnistía, a mí me pareció una locura que no hubiese una transición política. Una transición política que pudiese permitir, ya no como una reconciliación plena, porque las reconciliaciones plenas, o sea, me parece como muy inhumano exigirlas. Es como, creo que hay que respetar los procesos históricos y darles el lugar que merecen. Pero también es que date cuenta que, y eso no es opinable, es que es pura historia, pura información. España es una anomalía
O sea, y decir esto no es criticar a España, ni a la españolidad, ni a los españoles y españolas. Es una anomalía dentro de Europa desde el momento que gana el fascismo. O sea, en Europa, en España, fue el único país que ganó el fascismo y además pervivió, ¿no? Durante años. No sucedió en ningún otro sitio. Y eso explica muchas de las cosas. O sea, que a día de hoy, antes de ayer, se sacara un fascista de un mausoleo como Primo de Rivera y hubiera gente protestando, es una anomalía dentro de Europa. Que haya una derecha en este país que pacte con la ultraderecha sin problemas, es una anomalía. O sea, en Alemania, que son más de derechas a veces, Merkel es más de derechas que Rajoy, o era más de derechas que Rajoy, pero Merkel, si ganaba en un Länder la derecha, o si podía ganar la derecha pactando con la ultraderecha, pactaba con la socialdemocracia. Es que no, hay un límite ahí con que es el fascismo, ¿no? Y aquí no pasa. Entonces, creo que muchas de las cosas que suceden. Y luego también es un país, y tampoco es, de verdad, no es ninguna crítica, es... No, y que tampoco tienes que justificarte, me refiero. Es un país con una historia violenta. O sea, los últimos 180 años, o sea, no es nueva la polaridad, el ambiente, la violencia verbal, la violencia política, la violencia mediática que existe. No es algo nuevo, por mucho que se diga. Aparte de que a Suárez, un poco más si lo echan a patadas de Moncloa, o Zapatero, en su momento, los últimos 180 años ha habido tres guerras carlistas, una guerra civil, una represión en tiempos de paz inédita, terrorismo de derechas, terrorismo de izquierdas, terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo, bajo mi punto de vista? Que por primera vez en mucho tiempo hay un cuestionamiento de los mediadores de la sociedad, que son los partidos y que son los medios de comunicación. Hoy en día eso ha perdido legitimidad y creo que es un problema. ¿Y crees que es un problema porque induce al final a que la gente no se haga las preguntas correctas, que para mí es de lo que va también? O sea, yo muchas veces cuando he sacado este tema, aparte de los eslóganes fáciles que me parecen un poco como ridículos, que es como, sobre todo por ejemplo cuando me los dicen a mí, que es un poco como, pero que a mí no me tienes que convencer de nada, pero yo viéndolo desde fuera, yo veo a un país roto, y roto pero en su sentido como más íntimo, o sea, en el sentido de la identidad íntima de muchas partes de España. Tiene que ver con una historia pero sí, incluso la mía tiene que ver con la violencia de este país. O sea, mi bisabuelo fue reclutado por las tropas de Franco para venir a fusilar a republicanos, y fue fusilado por un republicano él mismo en el 36. Entonces, sí que hay algo que tiene que ver con que no exista esa transición, y es lo que permite también que hoy en día se normalice tanto que haya este tipo de pactos, porque que haya una ultraderecha que lleve esos eslóganes y que la gente en la calle, o sea, cuando se hacen entrevistas en la calle, hay gente que se para y puede llegar a decir viva Franco. O sea, eso sigue explicando que sí que hubo vencedores y sí que hubo vencidos. Que no hubo de hecho, hace 6 meses se aprobó una ley de memoria que no había pasado en este país. Es otra anomalía. Sigue habiendo 100.000 personas en cunetas. El escritor más universal de este país, después de Miguel de Cervantes, Lorca, está tirado en un barranco de Granada y aquí no pasa nada. Bueno, sí, son cosas. Y sobre todo lo peor, y yo lo vivo cada día en el Congreso, es algo que les digo constantemente a los partidos de derechas. Igual que hay una masculinidad frágil, que todos sufrimos, hay un patriotismo frágil. Ser patriota no significa querer ocultar las cosas malas que pasan en tu país o en tus instituciones. Si tú eres patriota de verdad, si tú quieres a tu país de verdad, por ejemplo, por muy monárquico que seas, por muy de derechas que seas, por muy español que te consideres, te tiene que parecer una vergüenza que un señor, después de 40 años de corruptelas, se fugue a Emiratos y que se pase por aquí de vez en cuando como Juan Carlos de Borbón. Y eso no te hace ni menos monárquico, ni menos español, ni menos no sé qué. Te hace más decente, ¿no? Y eso no pasa, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, en el Congreso tirar hacia adelante una comisión de investigación para saber exactamente qué pasa con esto, con lo otro, siempre hay el hecho de, no, tú es que eres antiespañol. No. Oye, no tiene nada que ver. De hecho, por ejemplo, volviendo al tema de la monarquía, el debate monarquía-república, o sea, el actual debate en torno a las corruptelas de Juan Carlos, de toda la Casa Real, en definitiva, no es un debate república-monarquía. O
sea, es otra historia. Es un debate de decencia e indecencia. O sea, tú puedes ser monárquico que te parezca mal que este señor haya hecho lo que ha hecho, ¿no? Y creo que es un patriotismo frágil, es creerse que hay que tapar las miserias con la bandera. Pero es un y eso le pasa a las derechas, con todas las banderas. Sí, pero fíjate que creo que también tiene que ver con la falta de lealtad a la democracia. O sea, creo que cuando los políticos de derechas, y lo hemos visto porque hay muchísimos políticos de derechas, y me encanta porque muchísimos políticos de derechas en España se piensan que solo ellos existen como políticos de derechas en Europa, y es como, hay políticos de derechas en Europa que sí que son leales al concepto de democracia. Luego pueden ser más liberales, pueden ser más, bueno, pues menos progresistas en muchísimos aspectos, pero sí que hay como una cuestión de la lealtad. Pero yo creo que al final hay una cuestión de subordinación y de alienación en la misma ideología que tiene que ver con la derecha en España, que es la que hace que muchísima gente viva mucho más cómoda. El decir, ¿cómo vamos a investigar al gay emérito de España? En vez de decir, no, vamos a dignificar realmente lo que decimos cuando hablamos de que haya una monarquía, porque queremos una monarquía limpia, queremos una monarquía transparente. Entonces, y fíjate que yo creo que que tiene mucho que ver con el clasismo instaurado en torno a la pertenencia o el acercamiento a la monarquía, que es una cosa que seguimos viendo caricaturizada en otros países. Y es que el estar más cerca de la monarquía te otorga un posicionamiento social que no te otorga lo otro. Y yo creo que en España mucha parte de la derecha lo vive así, de alguna manera. Y es lo que hace también que como que se mire con cierto resquemor pues lo que pasa en Galicia, lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en País Vasco, porque no hay una subordinación a una figura, sino una digamos, un recogimiento de poder del pueblo que decide cómo reinventarse desde otro lugar. Sí, pero te voy a decir algo provocativo. Pero cuéntame. España es un país tolerante. En general, que se me entienda, porque acabo. O sea, es más largo que esto. Pero España es un país tolerante. Por ejemplo, la ultraderecha está intentando colocar el frame del antiabortismo. No cuela. La gente mayoritariamente entiende que la mujer es dueña de su cuerpo y que es un derecho ganado a fuego. Y la ultraderecha, según que medios de comunicación, intenta colar pues el odio hacia el colectivo homosexual. No cuela. En su mayoría. Contra el colectivo trans. El tema del racismo. Hay un problema grave. Pero en su mayoría la gente acepta la diversidad. ¿Qué es lo que comparte? ¿Cuál es la fobia que comparte? ¿Qué es lo que hace a España intolerante? Desde una izquierda o una supuesta izquierda española hasta la ultraderecha española. El catalanismo, el vasquismo, el galleguismo, la diversidad. Una diversidad que no aceptan y una diversidad que está recogida en la Constitución española. O sea, cuando alguien aquí en Madrid escucha catalán y le dice a un catalán que habla catalán, no ladres, que eso ha pasado, está yendo en contra, no lo sabe, está yendo en contra de un idioma español. Entonces, creo que si tú quitas de la ecuación a Cataluña, por decir una nación sin Estado, España es un país tolerante. Ese es el drama. Toda la que metes en la ecuación a Cataluña, empieza a haber intolerancia, empieza a haber exclusión, empieza a haber una reacción, ¿no? Pongo siempre el mismo ejemplo, David Cameron, que también seguramente era más de derechas que Rajoy, hizo un referéndum en Escocia. Hizo campaña por el no y ganó. Y no pasó nada, ¿no? Aquí es impensable, de momento, es impensable, ¿no? No sé si se me entiende, pero creo que es algo que... Y en referencia, por ejemplo, a los presos políticos, que es una cosa que me hace mucha gracia porque parece que como supuestamente se está dando los encarcelamientos dentro de una democracia, es como más legítimo que si se da en un sistema que oficialmente no es democrático, ¿no? Es como si encarcelamos a gente por sus ideas y al final por su capacidad de obrar independientemente,
y al margen de que eso pueda incurrir en un delito, tal, que eso ya son otros debates, ¿no? Pero al final, si nos vamos como al plano real, es la capacidad de obrar de la gente y de los ciudadanos. Y yo sí que siento que en ese sentido hay una especie de visión supremacista por parte del españolismo que se planta con una bandera de España y piensa que esa bandera puede usurpar todos los otros espacios. Y cuando digo otros espacios, o sea, yo por ejemplo he vivido en Galicia, y he vivido en Andalucía, y he vivido en Madrid, y yo veo, o sea, bueno, es una obviedad, ¿no? Te voy a decir, veo las diferencias, no. Pero entiendo desde dónde parte eso. Y entiendo que muchas veces los sentimientos desde Madrid o desde esta cosa como más centralista se perciben como la necesidad de ser disruptivos que tienen los ciudadanos. Pero yo creo que viene de algo mucho más íntimo que en verdad... fíjate que yo hablo mucho de la envidia patriótica. ¿Sabes lo que te digo? Es como... Yo lo veo, y lo veo entre gente, lo veo como esta cosa como de envidiar, bueno, pues algo que afortunadamente no se ha usurpado a muchas comunidades autónomas hoy en día, como es el País Vasco, como es Galicia, y me parece triste como la necesidad. Yo he vivido en Galicia y he vivido, o sea, no me ha pasado absolutamente nada por no hablar gallego. Pero nada, y he veraneado muchísimo en País Vasco y he estado en País Vasco en las zonas más proindependentistas vascas, y jamás he sentido como un mínimo atisbo de ascos por digamos estar fuera de donde tengo que estar, ¿no? Y entonces siento que en verdad el violentado, el que se dice violentado, tiene una especie de envidia patriótica. Es interesante. Y esta es mi percepción en torno a esto, también como viéndolo desde fuera un poquito, porque ni soy catalana, ni soy española, ni soy gallega, pero fíjate que gallega me siento bastante gallega. Te quería preguntar sobre algo que has escrito hoy, de hecho, que me parece muy curioso, que tiene que ver con Pedro Sánchez y sobre bueno, pues la posibilidad de pacto que hubo con Albert Rivera en materia de la vicepresidencia de gobierno. ¿Estás enfadado? No lo he escrito, lo he comentado en un debate que hemos tenido, y no es la primera vez que lo digo, y tampoco es algo opinable. O sea, es que es también pura información. Nada de lo que está sucediendo, nada de lo que ha pasado, sobre todo los últimos 4 años, es el plan A, o era el plan A, ni del PSOE ni de Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez conviene recordarle esto, también conviene reconocerle, dijéramos, la resiliencia, ¿no? El aguante que tuvo para poder recuperar la Secretaría General del PSOE, bla, bla, bla. El pacto con Unidas Podemos, todo esto, pero si fuera por Pedro Sánchez, todo el mundo sabe que esto hubiera sido muy diferente. O sea, Albert Rivera, que suena a pleistoceno, Albert Rivera hubiera sido el vicepresidente del gobierno, así lo intentó. Y así se intentó también por parte de según qué poderes fácticos que crearon en su momento a Ciudadanos, precisamente para hacer o sea, Ciudadanos no fue creado para gobernar, que fue el gran error de Albert Rivera. Albert Rivera, cuando se equivoca y lo matan políticamente a aquellos que lo crearon, fue cuando dice aquello de César o nada, ¿no? Y entonces los que le crearon y financiaron y ficharon y auparon le dijeron, pero tú, chaval, ¿de qué vas? O sea, ¿tú qué te has creído? Lealtades, ¿no? También estamos hablando de alguna forma de lealtades. Él olvidó que Ciudadanos era un artefacto político bisagra para que se alternaran PP, PSOE, Moncloa, y sobre todo para frenar la entrada de Unidas Podemos, de Esquerra Republicana y de Bildu, principalmente la gobernabilidad o en la mejora de la agenda legislativa del gobierno. Punto. Cuando eso se olvida, Pedro Sánchez tiene que, y cuando Ciudadanos cae, Pedro Sánchez tiene que cambiar de plan, y me refería a eso, y no es... De hecho, el último gran servicio de Ciudadanos al PSOE es la reforma laboral, que se pacta con Garamendi de la COE y con Arrimadas de Ciudadanos, cuando se pudo haber pactado con nosotros. Pero siempre ha habido esa... Pero es pura historia del PSOE. ¿Y por qué crees que este cambio de tuerca de no pactar con vosotros y pactar con Ciudadanos? Porque tuvo la posibilidad. Porque Ciudadanos no te va a aprobar una ley. Porque siempre que puede el PSOE mira hacia... El PSOE no hace, al PSOE se lo obliga a hacer. O sea, esto es una frase que lo resume absolutamente todo. Y tampoco es mi opinión. O sea, es que si tú te pones a pensar y a imaginar y a recordar los grandes avances que ha habido legislativos, sobre todo esta última legislatura,
todo ha sido obligado, o sea, y porque no, el PSOE no tenía alternativa. La ley de vivienda se aprueba porque Ciudadanos no te va a aprobar una ley de vivienda en su vida. Entonces, tiene que hacerla con Unidas Podemos, con Esquerra Republicana, con EH Bildu, etcétera, etcétera. Entonces, es simplemente que la gente recuerde, porque yo ya sé ahora que Pedro Sánchez parece el Che Guevara con corbata por la Unión Europea y en Davos y todo esto. Sí. Pero bueno, Pedro Sánchez es un señor muy pragmático, muy del PSOE, y el PSOE es lo que es. O sea, hay una frase que yo digo de vez en cuando y que de verdad no es ninguna falta de respeto, porque yo respeto mucho a la militancia del PSOE y al votante del PSOE, me refiero a la cúpula, ¿no? Pero la derecha moderada en este país existe y es una parte... ¿Tú crees en esta derecha moderada? ¿Tú crees que la derecha moderada puede no llevar a...? Es lo que te iba a comentar, o sea, la derecha moderada existe, pero es el PSOE, o una parte del PSOE. O sea, es Lambán, es García Page, es Fernández Vara, era Susana Díaz en su momento... Ahora es según qué posicionamiento de Carmen Calvo. Quiero decir, sí, eso existe, no pasa nada. En su momento fueron otros cargos del PSOE. Y dado como está la panorámica ahora mismo, ¿qué pasa con estas alianzas que ha ido el PSOE, que ha ido haciendo el PSOE a lo largo de los años? Porque, por ejemplo, bueno, tenemos una vicepresidenta que se quiere convertir en la primera presidenta de España, mujer. Sí, pero al final es que todo el mundo sabe que la relación con el Ministerio, con la vicepresidenta de Trabajo, después de la negociación de la reforma laboral con Esquerra Republicana, por lo menos, EH Bildu también, pero con Esquerra Republicana quedaron muy tocadas, por no decir rotas. Todo el mundo lo sabe, pero es que generar más ruido en torno a esto, en torno a la izquierda, en torno a la división que hay actualmente, porque la izquierda es cosas que no se puede permitir. Una es robar, por razones obvias, la derecha sí, y dos, la desunión. La gente no entiende la desunión dentro de la izquierda, porque la izquierda vive de ilusión, vive de unión, vive de frentes. Todas las experiencias exitosas en el mundo de gobiernos exitosos de izquierdas han sido frentes populares, ¿no? Entonces, te pongas como te pongas, más allá de las filias y fobias, es que al espacio político que cree Yolanda Díaz le tiene que ir bien. Para todos aquellos y aquellas que somos muy conscientes de la alternativa, que la alternativa es Ortega Smith, de ministro de Interior, y Feijóo y toda esta gente, le tiene que ir bien para poder... Ahora, luego ya hay un debate muy interesante en torno a la ultraprotección mediática, a las apuestas mediáticas, de según qué maquinarias mediáticas, que eso yo en 7 años lo he visto muchas veces. O sea, yo he conocido muchos presidentes, presidentas, muchos vicepresidentes, vicepresidentas de reservado de restaurante. O sea, de que en Madrid te dicen... Un poquito lo que me pasó a mí cuando, por ejemplo, vi la entrevista de Yolanda Díaz hablando de la reforma laboral, cuando de repente empieza a hablar de Marruecos y dice, claro, es que yo he ayudado muchísimo a conseguir contratos indefinidos para 12.000 mujeres marroquíes, que para empezar, yo sí que tengo una cosa... Bueno, tiene a las Kelly, lo que pasa es que no se publica, pero tiene a las Kellys manifestándose cada semana frente al Congreso, efectivamente, en contra de la reforma laboral. Efectivamente. Pasa que por lo que sea no se publica. Y no solo eso, sino que aparte, lo que se ha tardado en ratificar el convenio de la OIT, y encima que yo creo que no hay que darle las gracias a una ministra de Trabajo de izquierdas por hacer su trabajo de ministra de Trabajo de izquierdas, ¿no? Entonces, hay como una cosita de las concesiones que a mí, llegado el momento me molestan. Yo, por ejemplo, sí que estuve trabajando en el caso de las jornaleras de la Fresa de Huelva y no va solo de la contratación, o sea, va de muchísimas otras cosas y va de reformar el sistema laboral desde las bases para que no haya mujeres hacinadas, ¿no? Y eso no soluciona un contrato indefinido, que aparte luego me hace muchísima gracia porque es como, muy bien, hablas de esto, ¿no? Pues te pones como la capa de salvadora, porque esto me parece increíble, cuando ha habido muchísimas menos reuniones de las que debería haber habido con tantas mujeres jornaleras de la Fresa y con un sindicato muy concreto que es el que las representa a ellas, cuando en contraposición, en el momento en el que se te pregunta sobre Amancio Ortega, dices, que te parece un empresario más, que es como, perfecto. Entonces, sí que hay algo que tiene que ver con el blanqueamiento de la imagen en torno a, lo que conviene. Y está claro que, por ejemplo, y esto lo he vivido de primera mano, Amancio Ortega es un ser intocable en Galicia, tiene toda una red y una cúpula en que sostiene todo eso, y a mí me parece muy vergonzoso, igual que
por un lado, decir que tú lo harías muchísimo mejor en materia de migración, en materia y en muchas otras materias, blanquear a uno de los mayores problemas que tenemos. Y es que este país tiene un señor que ha estado explotando a miles y millones de mujeres en diferentes partes del mundo. Empezando por mi país, en el que las mujeres de las afueras de Tánger cobraban 100 euros por estar 16 horas torciendo el lomo, y de eso no se habla. Entonces, sí que creo que hay algo de la controversia ahora mismo que tiene que ver primero con la credibilidad de los discursos, que son súper importantes, y que parten de la coherencia. O sea, yo creo que todo el mundo puede permitirse ser incoherente hasta que decide ser presidente o presidenta de un país, ¿no? Y en ese sentido yo discrimino un poco entre mujeres y hombres. Y luego está la cuestión de las lealtades. Y a mí me ha pasado que como mujer, y esto ya como mujer dentro de este país, cuando yo veo la entrevista con Jordi Évole y veo cómo se deriva el debate directamente a Pablo Iglesias, pienso, me parece muy fuerte que no se hable de una mujer que hoy está en la escena política, que es Ione Belarra, por ejemplo, que es la secretaria general de Podemos, de Unidas Podemos. Y entonces sí que creo que hay que obviamente, ante las diferentes opciones, ojalá vaya bien, ¿no? De alguna forma, y ojalá sí que exista una unión, pero las deslealtades en la izquierda yo creo que hacen muchísima mella. Sí, pero es que primero que se puede mejorar, es imposible mejorar lo que has dicho, y segundo que claro, fomentar el ruido, si yo digo todo lo que opino sobre esto. El otro día una periodista en una rueda de prensa me preguntó y dije en torno a la entrevista con Évole, y yo le dije, me encantaría responderte, pero me van a decir que tengo algún problema personal, que es que le tengo manía, que es que le tengo miedo, que es que... Entonces me da tantísima pereza que entonces intento no hacerlo. Lo único que puedo hablar es de mi experiencia personal en torno a la reforma laboral, que yo creo que es puramente político. Yo lo digo 1000 veces, yo no tengo absolutamente ningún problema personal con nadie, y muchísimo menos con Yolanda Díaz. Lo que puedo decir es que esa reforma laboral se pudo mejorar, sobre todo en cuanto a la recuperación de derechos, como una indemnización de 45 días, unos años de tramitación, con menos autonómicos, etcétera, etcétera, y no se quiso. Porque constantemente se decía, Garamendi se sale de la ecuación. Y nosotros decíamos, ¿y qué? ¿No? El precio a pagar, aquello era sagrado, era sagrado. Y bueno, más cosas que no voy a entrar en el detalle. Entonces, nosotros después de 10 años defendiendo una serie de cosas para recuperar derechos laborales, no podíamos firmar una ley que objetivamente yo me alegro enormemente, de verdad, es que lo vuelvo a repetir, porque sé de lo que hablo. Me alegro enormemente de que en este país cada vez haya más indefinidos. Me alegro enormemente, de verdad. Muy bien. Pero ¿de qué sirve ser indefinido si te pueden despedir tan barato como cuando eras temporal? Tan barato despedirte, efectivamente. Entonces, y eso, la gente dice, según quién, escribe, no, es que no había alternativa. Falso, mentira, había alternativa. Que era los votos de H. Bildu y de Esquerra Republicana, como se han aprobado todas las buenas leyes de esta legislatura. Ya que aquello no se quiso hacer. Y ya para acabar, o sea, yo recuerdo cosas surrealistas en torno a eso. Me acuerdo que se dedicaron horas en tertulias y editoriales enteros de insignes opinadores de izquierda de este país en torno a las caras que habíamos puesto, según quién, Matute, Rufián, no sé quién, en el pleno del Congreso que se votó eso. Las caras que pusieron. Es que claro, la que estaban liando. Llevábamos mascarilla, señores. O sea, llevábamos mascarilla. ¿Qué cara? O sea, es que el sensacionalismo periodístico... No, me refiero que esa ultraprotección mediática hace mucho daño. Es la kriptonita de cualquier líder, sobre todo de la izquierda. Bueno, de cualquier líder. Pero eso lo vemos encima súper claramente porque vemos los antagonistas de la prensa. Sí. Y eso es súper obvio, y aparte a mí me hace también muchísima gracia, y esto lo digo porque es otra de las cosas que de hecho influye a otro tipo de trabajadores, y es que cuando por ejemplo Yolanda Díaz dice que ella ha ayudado a regularizar y a conseguir contratos indefinidos para 12.000 mujeres. Llevamos ya un rato hablando de Yolanda, van a decir que le tengo manía y que es cosa mía y tal. Hablo de mí. Pero, pero te quiero decir... Yo no tengo nada que ver. ¿Qué va? Pero, pero es verdad que, por ejemplo, en materia de arraigo laboral, muchísimos migrantes en este país están completamente desprotegidos porque hasta que no consiguen un contrato de 1 año y un alta en la Seguridad Social no tienen ningún tipo de acceso a regularizar su situación. Entonces...
hay algo del desglose de los titulares que me parece problemático. Y ahora, pregunta, para salir y sacarte del fregado en el que te meto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con las, digamos, con lo que se cuenta acerca de la izquierda? O sea, ¿qué pasa con esta nueva generación de políticos desde tu punto de vista? Que tanto, bueno, pues en Esquerra Republicana te tendrás tu perspectiva, desde otros países. ¿Qué crees que se está gestando para la izquierda de dentro de 10 años? Que, bueno, no sabemos si estarás o no estarás en política. Yo llevo 7 años en política y nunca había militado en ningún sitio, nunca había militado en ningún partido, en ningún sindicato. Lo digo con respeto para quien lo haya hecho. Yo respeto mucho a la gente que ha militado toda la vida en un sitio. Pero en mi caso no, y me costó entender esa, dijéramos, según qué dinámicas dentro de los partidos, dentro de la izquierda. Pero ahora me siento muy orgulloso de representar un proyecto político colectivo. Me sorprendo a veces diciéndole a gente que lleva 30 años militando en Esquerra, ya, pero recuerda que somos un grupo, ¿no? Y tal. La cuestión es que llevo relativamente poco, pero creo que es bueno. Creo que es bueno pensar constantemente en términos colectivos, no pensar en ti mismo. Yo hay un montón de cosas que he dicho, que hago, que he hecho y que haré y que diré, que si pensara en mí, si pensara en... Porque yo conozco gente que lo hace, y con toda la legitimidad del mundo. No, es que yo de aquí a 5 años quiero ser no sé qué. Pues entonces, claro, te empiezas a callar. Y empiezas, claro, igual no vas a una comisión de investigación en la que esté Villarejo. ¿Y no te has callado? Me he callado poco. ¿Te has callado poco? Me he callado poco, y más que callarme... O sea, perdón, más que... Porque a veces me han preguntado mentir y tal. Más que mentir, a veces te callas. O no lo dices todo, o vas al límite. Pero no por autoprotección, sino por protección del colectivo, ¿no? Pero dicho esto, a mí me parece muy interesante lo que está sucediendo en Sudamérica. O sea, los nuevos liderazgos de izquierdas, las nuevas presidencias. ¿Un ejemplo? De izquierdas. Bueno, Boric, yo creo que es para mí, Petro. Para mí son los dos, los que quizá, ¿no? Por peso, evidentemente Lula, pero ya viene de una anterior etapa, ¿no? Pero creo que son liderazgos que vendrán más, luego en Estados Unidos, Ocasio-Cortez, pero claro, evidentemente es algo mucho más mainstream, ¿no? La cuestión es que creo que son liderazgos que no generan, o que lo ponen mucho más difícil, y el equilibrio es complicado, pero sé de lo que hablo, mucho más difícil a la maquinaria mediática en contra de ellos, tacharles de según qué cosas, como sucedió en su momento con Evo, con Chávez y con Lula, ¿no? Creo que es mucho más complicado y se puede avanzar. Yo te pongo un ejemplo, evidentemente no me estoy comparando con ellos, pero yo me acuerdo cuando empecé, yo pensaba, bueno, si tú te plantas frente a Aznar con una camiseta de José Couso y le preguntas por José Couso y tal, y realmente haces un interrogatorio duro, la gente, los medios van a hablar de José Couso, van a hablar de la invasión indecente de Irak, van a hablar de ese señor de la guerra, van a hablar de la comisión de investigación. No. O sea, me acuerdo que una de las crónicas de un periodista muy importante de este país decía algo así como: Gabriel Rufián miraba a Aznar como los asesinos del ISIS, justo antes de degollar a un occidental. Qué fuerte, ¿te han comparado con un asesino del ISIS? Sí. Y luego que si la camiseta me iba estrecha, que si estaba gordo, que si faltaba respeto, que si no sé qué. Entonces, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que si pones excusas, ¿no? Te guste más o te guste menos, el señor, la señora que lo está viendo, se va a olvidar de Aznar, se va a olvidar de José Couso, no tendrá ni idea de lo que pasa en Irak. Dirá, pues sí, está gordo. Pues sí. Pues hombre, qué falta de respeto, ¿no? Entonces el debate mediático está blindado desde tu punto de vista. Bueno, creo que se está haciendo, sobre todo en los últimos años, se está haciendo, creo que este espacio es un ejemplo. Hay gente con ganas de hacer cosas diferentes, de hablar de forma crítica, con sentido crítico. Creo que las redes, yo soy un gran defensor, y sé que es un abocador de odio muchas veces, pero soy un gran defensor de la libertad que hay en redes en cuanto al pase de, un espacio de vídeos, de alguna forma, ¿no? Podcasts, canales de YouTube, de Twitch, nuevos comunicadores. ¿Así nace un poco La Fábrica? ¿O sí, cómo llega? No, La Fábrica llega porque a mí me encanta el periodismo, me encanta la comunicación, quería hacer otras cosas, creo que es sano también que la política haga otras cosas. Me parecía interesante que la gente viera la imagen de un político escuchando, ¿no? Yo no quería que fueran cara a cara, porque había gente al principio que venía con esa intención, y yo siempre decía, no, aquí el protagonista eres tú,
yo ya lo soy en otro sitio, ¿no? Y creo que poco a poco ya llevamos pues como 4 años. ¿Y te ha costado pasar de ser...? No, me encanta escuchar. Me aburro mucho de mí mismo, cada vez más. Y creo que es bueno. ¿Te sueles escuchar? No, odio. Pero de siempre. Ahora, sí que es cierto que te reconozco que lo hago más que antes, porque antes yo hay intervenciones que son ultra virales mías que no he visto. Pero no es por una cuestión de... sino lo hacía también por salud mental, ¿no? Decir, bueno, vale, ya está, fuera. Yo lo hago por salud mental. Otra cosa, claro. Y ahora lo hago más que nada por intentar mejorar, pero por ejemplo, el otro día no voy a decir su nombre porque le pondrían en compromiso, pero un candidato de un partido muy determinado me dijo, estoy dando clases de oratoria. Voy a parecer un poco idiota diciendo esto, pero bueno. Ay, venga, te escucho. No, estoy dando clases de oratoria y nos ponen vídeos tuyos. ¿Tú dónde has ido? ¿No? Y yo nunca he ido a ningún sitio. El otro día me preguntaron... ¿No te has formado en absoluto en oratoria? Yo sí estoy muy formada en oratoria. No, yo nada. No he ido a ningún sitio. No he hecho teatro, porque una vez me preguntaron si había hecho teatro. ¿Tampoco? Nunca, jamás. Yo, de hecho, la primera vez que hablé en un... fue el día de la investidura. O sea, mi primer discurso frente a tanta gente fue así. Entonces, no he hecho... Ha sido toda a base de palos. Y no... Bueno, yo creo que la capacidad comunicativa... a ver, hay algo innato, personalmente lo pienso. Yo creo que todo el mundo tiene un talento para... De verdad. Sí, y yo creo que uno de ellos, por ejemplo, es la oratoria. Otra cosa es luego ya cómo decidas usarlo y hacia dónde lo encaminas. Claro. Yo soy de la secta Albert Rivera. Yo estuve muy metida, claro, en debate universitario. ¿Cómo te quedas? Pues que yo intenté entrar en la liga universitaria y no me dejaron. O sea, ¿En serio? No me cogieron. Sí. No, bueno, pues yo sí que estuve. Fíjate que no estuve tanto vinculada a la universidad, porque siempre he sufrido un poco vincularme a la universidad. Cuando viví en Granada mi primer año sí, pero luego sobre todo hice mucha simulación de Naciones Unidas, mucho Parlamento Británico, que es un formato de oratoria. Bueno, pues tú te lo hubieses pasado súper bien, porque molaba muchísimo. Ya, a mí me encanta, me encanta. Te daban una moción que te tenías que preparar en 15 minutos y luego salías a debatir y te lo pasabas súper bien. Y eran mociones como súper absurdas. A veces tocaba a favor, a veces en contra, y ahí desarrollabas mucha capacidad argumentativa y mucha capacidad para mentir y salir destellante. No, a mí me encanta la oratoria, el parlamentarismo de siempre, y en la comunicación. Yo recuerdo ponerme vídeos de Tardá, en su momento, de La Bordeta, de Anguita, de Rubalcaba, a gente que me gustaba mucho. ¿Cuál te gustaba más de todos ellos? Yo el mejor orador que he visto en mi vida, en su máximo nivel, en un día bueno, es Oriol Junqueras. Y sé que todo el mundo dirá, claro, pero yo... Estás un poco influenciado. No, te puedo asegurar que Oriol, en su máximo esplendor, es insuperable. Después, muy, muy cerca, Joan Tardá, muy cerca. Pero luego ha habido Rubalcaba, que evidentemente pues no tengo ideológicamente casi nada que ver con él. Para mí era extraordinario lo que hacía en una rueda de prensa. Yo me ponía a rodar de prensa en el trabajo para ver cómo se hacía. Y luego, fuera del ámbito de la política, me parece que Guardiola comunica, Obama comunica de forma brutal, para decir, evidentemente, a alguna mujer, que me está quedando un poco más chirulo esto. Sí, un poquito. Adriana Lastra me parecía una oradora extraordinaria. Soraya de Santa María, con todo lo que... Con todo lo que supone y todo lo que implica. Yo le vi grandes intervenciones en el Congreso dentro de su... Entonces, a mí me gusta mucho, me fijo mucho, y quizá por ahí, pero yo creo que no es tan difícil. A mí me sorprende que a veces la gente me diga... Es que no quiero parecer idiota. Bueno, que me diga, que me diga lo que sea, ¿no? A mí me sorprende porque para mí es muy sencillo. O sea, me cuesta muy poco. Bueno, ¿no crees que también tiene que ver con lo que lees? Porque yo creo que mucho de lo que la gente dice es muchísimo de lo que lee. No, pero la frase, el titular, el resumir, la síntesis, el ordenar lo que puede llegar, lo que no puede llegar, lo que me resulta muy, muy sencillo, y me sorprende que sorprenda. Y a veces me genera, con un compañero o compañera, a veces que me pasa un discurso y tal, digo, pero no, o sea, esto, de verdad, esto ya lo has dicho, y esto, no, aquí, y tal. Y se lo doy y digo, ¿ves? Es que es sencillo. No, hostia, y me resulta complicado
de entender que resulte complicado. O sea, a mí hay cosas que me resultan complicadísimas que a la gente le resulta muy sencillas. Como por ejemplo, a mí me pasa lo mismo. Yo qué sé, ahora no sé, ahora me has pillado. Bueno, pero hay un montón de cosas que a la gente le resultan muy sencillas y que a mí me parecen complicadísimas. En cambio, pues hablar en público bueno. Sí, bueno, y montar también toda una estrategia de oratoria. Y te voy a decir una cosa, yo creo que a nivel político es, por no decirte, el 70% de lo que constituye un político. Y te reconozco que una de las cosas que me gustaría cuando a veces me preguntan ¿y qué harás cuando no estés en política y tal? Una de las cosas que me llama mucho la atención, aparte de dar clases, escribir y tal, es ayudar a otros y a otras a desarrollar su oratoria, a comunicar mejor, sí, sobre todo evidentemente el ámbito de la izquierda. Eso me interesa mucho. Sobre todo evidentemente quiero formar a gente que vaya a ayudar a la izquierda. No, yo no podría trabajar o hacerle bueno, ganar. Si te llamase la Camilo José Cela, que está llena de hijos de gente que vota al PP... Yo no podría. ¿No podrías? Respeto mucho a la gente que lo hace y gente que trabaja. O sea, ¿no serías profesor en una universidad privada? No lo sé. No lo sé. No te estoy poniendo un compromiso. No, estoy hablando de oratoria, porque hay muchas clases de universidades. Sí, pero a mí, por ejemplo, una de las cosas que fue más enriquecedora de poder trabajar el tema de la oratoria era que entrabas en contacto con todos estos mundillos. O sea, ICADE, comillas, es una de las mayores fábricas... Tampoco me llamarían, ¿eh? Bueno, no te creas. Es una de las mayores fábricas de oradores que hay. Fabregat, que de hecho coincidimos en generación, Fabregat es campeón del mundo y viene de comillas y de ICADE y tienen grandes formadores en oratoria. Mira, de hecho, ahora más me suspendieron un trabajo del máster porque según ellos los puse mal. ¿En serio? Ahora más me lo has recordado, sí. Te he recordado, hay un punto ciego grande. Pero, ¿tú te imaginas de verdad cómo fuera de la política? Sí, yo creo que hay que imaginárselo. Es lo que te comentaba antes. Creo que es muy positivo. ¿Llevas bien el fracaso? No. Y creo que mentiría. Y miente quien te diga que sí. No, lo llevo mal de siempre. Llevo mal de siempre perder, pero porque he perdido toda la vida. O sea, vengo de esa izquierda que ha perdido toda la vida y también mi clase social ha perdido toda la vida. Todo ha sido mucho más difícil que para según quién. No estás llamado a ser lo que... O yo no estaba llamado a ser lo que soy, ¿no? Es noticia todavía que yo sea de Santa Coloma, incluso hay gente que ahora ya no tanto, pero la gente, no sé, desde que yo era un agente del CNI y que era de una familia de no sé qué, hasta se ha escrito de todo, porque sorprendía, ¿no? Porque yo no venía de ninguna familia política, ni tengo un apellido determinado, ni... ¿no? Como un accidente de la historia. Y entonces, bueno, creo que lo llevo mal. También tengo que decir que por suerte me ha ido bien estos años, pero sí, lo llevo mal en la vida, en política. Claro, quien diga lo contrario creo que miente. Bueno, a mí te voy a decir cómo di yo contigo y ya te dejo un poco en paz porque... Bueno, o sea, a mí, sinceramente, el tema independentista... También siendo un poco extranjera, al final intentas escuchar mucho y mojarte lo mínimo porque todo el mundo es como súper susceptible. Y de repente es como, bueno, pues parece que aquí no se puede preguntar nada, no se puede decir nada. Y en verdad es así. O sea, en parte sí que hay algo de eso. Pero luego yo una vez me encontré con una entrevista tuya. Bueno, una primera entrevista que tú hiciste a Hazard Brown en la fábrica, en la que tú le acabaste preguntando por qué pasa con esas feministas. Es que me hace muchísima gracia hacerte esta pregunta, que en verdad no es una pregunta, es una declaración. Tú le preguntaste algo así como, bueno, ¿y tú qué opinas de esas feministas, escritoras como Nestlé Hasmi, etcétera, etcétera, que se dedican a escribir libros como tal? Y yo pensé... Bueno, era el guión, ¿eh? No es culpa y yo mía. pensé, perdóname... ¿De qué va, no? Este tío. O sea... Lo siento, desde aquí. Pido perdón. ¿Cómo no estaba en la lista de tíos a los que yo le tenía tidia? Porque se acaba de sumar. Lo siento. No pasa nada. Luego vi la entrevista a Najet y dije, bueno, venga, ya está. Pues la he equilibrado, ¿no? También te digo, me pasa que de hecho hace poco... Luego me metí una caña a ella. Sí. En artículos, sí, mogollón. Sí, y pues... no hemos vuelto a tener ningún tipo de contacto en la entrevista. ¿Pero quién? ¿Hazard o Najet? Najet, ya. Pero mogollón. Escribí un artículo además hace poco que me ponía a parir, pero yo creo que también es una cuestión política, porque sí. Ella está enmarcada, que yo lo respeto y de verdad la sigo leyendo y la admiro mucho. Y no tuvimos ningún otro contacto. La entrevista yo creo que fue bien, sí que es cierto que ella, creo que no desveló nada, nos puso una serie de condiciones que no nos hemos vuelto a encontrar
de que de esto no quiero hablar, de esto tampoco, de esto tampoco, de esto tampoco, y no nos hemos vuelto a encontrar con algo así, pero bueno, la cuestión es que tenía todo el derecho a hacerlo, y la entrevista fue de lo poco que podíamos hablar, más o menos bien, pero luego me ha puesto a parir en artículos a muerte, o sea... ¿No crees que te tendrá un poquito de tirria? Porque esto no de que sé. hayas entrevistado primero a Zac Brown, le hayas preguntado por ella, luego la hayas entrevistado a ella. O sea, que te quiero decir que dentro de lo que cabe, bueno, yo creo que hiciste ahí un 50-50, a ver qué pasaba. Faltaba yo, también te digo. Sí, lo que pasa es que ha pasado, de que al final, y supongo que a ti también te pasa y te pasará, o sea, tú cuando invitas a alguien a tu... de hecho, yo lo que le pedí a la gente del programa, a la producción del programa, lo único que les pedí es que yo no quería saber quién venía. O sea, hay gente que cree que yo tengo una lista de gente Pero no sabes quién viene a tu programa. Lo sé el día de antes, 2 días antes. O sea, yo no he llamado nunca a nadie para que venga al programa. Nunca a nadie. Vale, pero claro... Y es producción quien tiene una lista. Y lo único que me preguntaron es, ¿hay alguien que no quieres que venga? Y yo dije, hombre, yo que sé, Abascal. No quiero que venga. Pero ¿no te gustaría de verdad hablar con Abascal? ¿Tú sabes no. A mí me gustaría muchísimo que tú hablases con Abascal. Porque luego fomentas un... No, hombre, ya, fomentas un discurso y blanqueas una realidad. La cuestión es que te pasará y te pasa y me pasa de que pues cuando invitas a alguien a tu espacio es como que estás de acuerdo con lo que dice, ¿no? O que te mola y tal. Y yo he invitado, a mí cada vez me interesa más hablar, entrevistar a gente que piensa diferente a mí. O sea, en este caso, yo quizás estoy más de acuerdo con Najat que con no sé quién. Sí. Pero ella supongo que entendió que no. Pero también, te repito, creo que es más una cuestión política de que ella, pues... bueno, y es legítimo que haya como esas discordancias políticas. De hecho, esto me recuerda algo que ha hecho Ricardo Moya en su podcast, que es tomando una birra o algo por el estilo, no sé cómo se llama, o sea, he visto un par de capítulos y ya está. Sí. Bueno, pues ha invitado, o sea, ha tenido 2 invitadas, una a favor de la regularización de la prostitución y otra en contra, o sea, por la abolición de por la regularización de la prostitución. Y a mí sí que hay algo de allí, y esto te lo digo yo como en petit comité, porque estamos en petit comité a todo esto, que yo creo que es el privilegio de poder opinar siendo hombres, ¿sabes? Puede ser. No, es que de verdad. Y Marc Giró, que ha sido uno de los entrevistados más maravillosos que me he encontrado, me dijo algo que el otro día me acordé, que es que me hizo pensar mucho, porque no sé cómo fue, yo le pregunté, o él me dijo que yo hablaba muy lento y que él hablaba muy rápido. Y entonces yo le dije, ¿cómo es eso? Y él me dice, es que no lo sabes. Digo, no. Dice, pues porque eres hombre, hetero, normativo y tal. Digo, ¿qué me estás contando? Y dice, sí, tú hablas y tienes todo el tiempo del mundo para hablar. En cambio, una mujer, yo y tal, tenemos que decirlo mucho más rápido porque en algún momento nos van a cortar o nos van a ignorar. En cambio tú, hombre, tú vas a hablar y te puedo asegurar que no era consciente de ello. O sea, muchas veces yo hablo lento por incapacidad, porque no me da. Porque estoy pensando mientras hablo. No quiero, no soy de esos que se escucha y no. ¿No te enamoras de lo que dices? No. ¿Tú sabes que esa es una de las cosas que a mí me dijo una vez Rosa Montego cuando yo le envié un texto mío para que me lo leyese? ¿Qué? O sea, yo había escrito un artículo que era como... todos los Rusties que nos habitan cuando pasó lo de aquello de Rusty, el intento de asesinato, y entonces yo le envié un texto a Rosa y efectivamente era un artículo largo tal, y Rosa me dijo, o sea, hay partes en las que te enamoras un poco de lo que escribes, ¿no? Pues fíjate que yo es un ejercicio que hago, te lo prometo, por dignificar como el espacio que logramos, ¿no? Y me parece como importante hacerlo. Pero creo que en ese sentido no creo que seáis los hombres los que tenéis que dejar de hablar con la pausa y con el espacio y el tiempo necesario, sino que tenemos que ser un poco las mujeres las que os metamos un codazo de venga, pues ahora hablo yo, ¿sabes? O callar, sí. Y que no pasa nada. Pero también te digo, igual que yo pues soy una feminista pues como soy, ¿no? También con todo lo que eso supone a nivel de contexto, de cultura, de pasado, hay una simplificación que tiene que ver con esto de los contrincantes hombres-mujeres. Y yo lo veo mucho en política, pero lo veo también en el derecho, lo veo también en muchos otros ámbitos. Yo creo que las mujeres sí que estamos a la altura de poder tener contrincantes masculinos en materia de discurso, en materia de proposiciones políticas, en materia de proposiciones creativas. Y
Y lo único que me lastra un poco ahora mismo en estos momentos de lo que está ocurriendo a nivel político es que quizás sí que siento un tipo de instrumentalización, y lo digo yo como mujer, sí que siento un tipo de instrumentalización en torno a que yo sí que creo que estoy a la altura de poder confrontarme a hombres bueno, que estén a la misma altura política, social, o sea, me refiero cuando estamos en un lugar concreto en el que pues se está disputando algo. Y creo que, igual que, por ejemplo, he visto a Irene Montero sufrir una violencia machista muy fuerte y terrorífica en muchísimos sentidos, pese a las enormes distancias que tengo en muchísimos temas con la ministra, no la he visto en muchísimos casos escudarse en esta cosa fácil de decir, como eres un hombre, no voy a entrar en determinados terrenos. Entonces, creo que las mujeres estamos haciendo un poco este experimento también de dónde sí, dónde no y de qué manera, y que los hombres os estáis al mismo tiempo dando cuenta de desde qué lugares hacéis las preguntas que hacéis y dais la opinión que dais también. Totalmente de acuerdo, es que no puedo decir nada, seguramente lo estropearía. No puedes decir nada. No, es que no pueda decir, es no que... No vas a usar tu espacio y tu tiempo para decir nada. Escuchar y aprender, poco más. Bueno, pues tomemos nota de escuchar y aprender. Oye, estoy muy, muy, muy agradecida con que hayas venido. ¿Ya estamos? ¿Quieres quedarte más? No. ¿Quieres hablar de más cosas? Si me das puerta, ya está. Te doy portatecho, venga, ya está, ya has ocupado todo tu espacio. Hay una fila ahí de entrevistados, entrevistadas. Bueno, va a venir gente bastante interesante y va a venir a gente muy diferente a ti políticamente, pero yo creo que va a ser súper entretenido. ¿Quién tienes? Dime un nombre. Un spoiler. ¿Un spoiler de qué? De un invitado, No, invitada. Pues mira, no pensáis lo mismo. Ese es el único dato que te puedo dar. Pues qué guay, ¿no? Pero amiga, por ejemplo, en el siguiente capítulo viene Rosa Montero. Ah, qué guay. Sí. Yo la he leído mucho, a Rosa Montero. Sí. En mi casa se compraba mogollón en El País. Cada domingo era como una tradición, como en tantas otras casas. Y ella tenía siempre una columna. Y la escuchaba mucho. Seguro que le sorprende que diga esto, pero la he leído mucho. Bueno, no tiene por qué sorprenderle, ¿eh? Bueno, no sé, yo qué sé, a veces... ¿sabes? Yo creo que tú también prejuzgas un poquito, que todo el mundo te mire con unos ojos de madre mía, tal. No, para nada, pienso, de verdad. O sea, de hecho yo a la gente le digo, mira, te aseguro que le caigo bien a mucha gente. Incluso hay gente que me vota. Que me vota. Pero sí que, hay gente que me vota, Gabriel. Pero sí que es cierto que hay una izquierda muy vinculada, bueno, una izquierda española, que ahora ya quizá no tanto, pero muy socialista. Pero en su momento a mí me vio como un demonio y escribieron barbaridades. Algunas con razón, supongo, no sé. Y la cuestión es que sí, la he leído mucho a Rosa Montero. Tienes una gran entrevista, me encantaría entrevistarla. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, pues a lo mejor si escucha esto decide que la fábrica. Claro. Muchas gracias. A ti, de verdad. Un placer. Qué guay. Ya hablaremos de muchas más cosas. Claro. Y bueno, ya vendrás, porque la vida da muchísimas vueltas. Claro, tú a la fábrica. Aquí. Sí. También. ¿Quieres venir? ¿Quieres llevarme? Claro. Bueno. Venga, hecho. Estaré encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Pues muchas gracias a todos. Este ha sido el capítulo de Petit Comité con Gabriela Rufián y nos vemos muy pronto. Hasta luego.